Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo ciclo AUDEMAC. Estos ciclos online han sido principalmente diseñados como un sustituto durante la pandemia para lo presencial. Lo hemos continuado para que los que todavía no tienen la confianza de estar presencialmente en comillas, y lo hemos seguido y tenemos un programa hasta final de este curso. Esto es la primera vez que Milagros hace un ciclo para nosotros, que nos ha propuesto la revolución industrial y la arquitectura de hierro en 4 conferencias que nos parecían muy interesantes. Hay gente, probablemente antiguos alumnos, que no conocen todavía a Milagros como profesora, y os quería simplemente leer un pequeño resumen de su biografía. Es licenciada en Historia del Arte, doctora en Filosofía y Letras, con una tesis sobre el romanticismo alemán de la Universidad Complutense. Sus áreas de investigación son el arte contemporáneo desde el siglo XIX a nuestros días y la estética, siendo filosofía del arte. Desde el año 2018 es profesora de diversas asignaturas y seminarios de arte en la Universidad de Mayores de Comillas. Desde 2020, profesora de estética en el grado Filosofía, Política y Economía de la Universidad de Deusto a distancia, y desde 2021 lo es de Artes Contemporáneos y Filosofía en el grado de Filosofía de nuestra universidad para los jóvenes. En nuestro caso concreto, o en mi caso concreto, es profesora de Historia del Arte del CAEC, del curso de ampliación de estudios contemporáneos, que estamos disfrutando como una especie de posgraduado. Y Milagros siempre saca una puntuación altísima en las notas que le ponen sus alumnos. Para terminar, la Universidad de Mayores tímidamente está relanzando los seminarios presenciales. Mañana empieza uno con Lola Silvestre sobre los Medici, y del 29 de marzo al 10 de mayo, también los martes por la tarde, vuelve Milagros en persona con las precursoras del arte contemporáneo, hablando de estas pintoras que no tuvieron el reconocimiento que merecieron en su tiempo y todavía no lo han tenido. Y yo creo que será un seminario muy, muy bonito. Y hay la información de todo esto, está en la página web de la Universidad de Mayores. Lo publicaremos un poco más, quizás la semana que viene publicaremos más detalles, como lo hicimos con el seminario de Lola, porque nos interesa a AUDEMAC que vaya gente presencial. Los que puedan ir presenciales, a comillas, nos interesa mucho que sigan los seminarios y que se anuncien con mucho tiempo. El protocolo de hoy lo dejaré a Milagros que lo diga, pero por favor, que yo cuando salgo de aquí apagaré mi micro y apagaré mi cámara para que Milagros tenga toda la pantalla. Y pediría, que veo que Fernando está con cámara, y Milagros explicará si quiere preguntas o si se levanta la mano, lo que sea, como hacemos en clase. Hay una mano aquí por debajo. Yo lo dejo explicar como lo quieres hacer, Milagros, y muchas gracias. No intervendré más, te lo dejo en tus manos competentes como todas las clases, y me quito ahora del micro y de la cámara. Muchas gracias a todos y espero que disfrutéis de este ciclo de 4 conferencias. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchísimas gracias, Bruce, por esta presentación tan amplia y bien resumida. Y entonces, bueno, pues vamos a comenzar con
lo que es la presentación de lo que vamos a ver en estos días. Una breve presentación para ponernos en situación con el temario de estas 4 conferencias y luego después pasaremos al tema de esta mañana. En cuanto al protocolo que decía Bruce, pues si les parece bien, comenzamos con la explicación, la llevamos hasta el punto final y cuando termine dicha explicación les doy paso, si les parece, para hacer sus comentarios, aportaciones, preguntas y dudas, luego después al final de la conferencia. Bueno, pues resumidamente, aunque el temario ya se ha difundido mediante Audemars, voy a repasar qué es lo que vamos a ver. El tema, como bien ha dicho Bruce, la revolución industrial y la arquitectura del hierro, que está articulada en 4 sesiones. La primera la veremos hoy, que está dedicada a los nuevos materiales, el hierro, el cristal y el hormigón armado, que son los 3 materiales principales que influyen en la arquitectura y también en la morfología de las ciudades, incluso a nivel sociológico en las formas de vida urbanas, que luego después se adaptan a estas nuevas formas de arquitectura y viceversa. Y que son estos materiales los que permiten la construcción de los primeros edificios modernos, que conoceremos más adelante, grandes obras de ingeniería, y prácticamente son los responsables de la arquitectura que hoy podemos contemplar más contemporánea a nuestro tiempo. La segunda sesión, es decir, la del próximo lunes, estará dedicada a abordar una serie de edificios que nos llevarán desde el Crystal Palace, que es el primer edificio totalmente construido de cristal, que se construye en 1851 con motivo de la Exposición Universal de Londres de este año. Ya veremos sus particularidades, hoy lo mencionaremos en alguna ocasión y conoceremos, como digo, además de otros ejemplos, también la génesis, la construcción, las motivaciones que llevan a erigir la Torre Eiffel para aquella exposición de finales del siglo XIX en París y que se ha convertido en el emblema, podríamos decir, de la propia ciudad francesa. Esto, como digo, para el próximo día, la segunda sesión. La tercera sesión estará dedicada a los puentes y sobre todo también a la aplicación de estos nuevos materiales en la ingeniería, que empieza a transformarse casi en un nuevo modo de hacer obras de arte. Por eso la frontera entre la artisticidad de ingenieros y arquitectos, así como la propia frontera entre las dos disciplinas, la concurrencia y competencia que se desarrolla entre ambos sectores, se deriva precisamente de cuando empiezan a confundirse los límites de ambas artes y de artes e industrias, y veremos cuáles fueron esas primeras construcciones magníficas de ingeniería promovidas gracias al surgimiento de estos nuevos materiales. Esto es la tercera sesión del último lunes del mes de febrero. Y para el primer lunes de marzo, que sería la última, abordaríamos un tema apasionante que es el de la Escuela de Chicago. Es decir, muy resumidamente, los rascacielos que conocemos hoy en día tienen en parte aquí su origen y son estos materiales, así como los logros tanto en la propia arquitectura norteamericana como también en la europea de la segunda mitad del siglo XIX, la que genera y da la posibilidad de construir estos enormes edificios impresionantes hoy en día, que tienen, como todo, su origen en esta arquitectura moderna y del hierro. Entonces, esta sería la presentación del temario de estos 4 días y vamos a empezar ya con el tema de hoy, que está dedicado a descubrir los nuevos materiales que hacen posible estas construcciones, que, como digo, van a ser el hierro, el cristal y el hormigón armado. En primer lugar, hemos de plantearnos si alguna vez nos hemos cuestionado cómo la revolución industrial, una imagen representativa de este momento lo vemos en este grabado coloreado, ha influido verdaderamente hasta un punto bastante notable en la construcción, en lo que es la arquitectura, en sus formas, en sus métodos, en sus utilidades, en sus servicios.
Una de las primeras consecuencias de la revolución industrial, por ejemplo, y que podemos apreciar en esta imagen, es que cambia el perfil de las ciudades. Hasta este momento, este perfil, este skyline, como conocemos popularmente, estaba marcado por otro tipo de construcciones, especialmente agujas de iglesias y otro tipo de edificaciones, aunque de elevado tamaño pudieran ser también de carácter civil. Pero empiezan ahora a aparecer los altos hornos, las chimeneas de las fábricas. Como digo, esto transforma además los modos de vida, aparece el hacinamiento en las ciudades, la clase obrera, es decir, esta revolución tiene unas consecuencias que, por supuesto, como seguramente todos ustedes sepan, rebasan los límites de lo que es la propia morfología urbana y también de la arquitectura, pero esa es una de las grandes consecuencias. Vamos a ver cómo hay una serie de innovaciones que siempre van a influir en la historia de la arquitectura. No solamente este va a ser un caso único. A lo largo de la historia de la arquitectura, como decimos, vamos a hacer un pequeño repaso. Hubo otras revoluciones a nivel constructivo con la aparición de nuevos elementos. Por ejemplo, en la antigüedad se pudo pasar de esta arquitectura arquitravada propia de la época griega, de la época clásica, a la arquitectura abovedada que hoy conocemos gracias sobre todo a la aparición del arco de medio punto, que fue una revolución grandísima entonces, en la arquitectura romana. Los romanos, preocupados por la utilidad de los edificios y también por la ingeniería, consiguieron encontrar la fórmula para realizar este tipo de arquitectura con arco de medio punto, como digo, que pudimos ver en sus arcos de triunfo, en sus puentes y acueductos, como el acueducto de Segovia, y que gracias a este descubrimiento se pudieron hacer, además de estas edificaciones, otras, como por ejemplo las basílicas, en donde aparece la bóveda de cañón, que es posibilitada precisamente por la incorporación en la arquitectura del arco de medio punto. Esto da lugar después a la arquitectura románica. De hecho, de ahí viene el nombre. Por el recuerdo de esa arquitectura romana, aparece la arquitectura románica, como por ejemplo en este interior de San Martín de Fromista, que debe mucho, como comprobamos aquí, a ese descubrimiento del arco de medio punto. Y podemos citar diversos ejemplos, como el claustro de Silos, la iglesia de San Esteban de Segovia, y así muchas otras referencias del arte románico. Más adelante encontraremos otro elemento revolucionario en la arquitectura, que va a ser la aparición del el arco apuntado, que aparece en la arquitectura gótica y que permite a su vez un nuevo tipo de bóveda, la bóveda de crucería. ¿Cuál es la consecuencia principal de ello? Pues que se pueden apuntalar los muros hacia afuera con los arquitraves y con los arbotantes y con los contrafuertes, y de este modo se liberan los muros, se genera espacio suficiente para grandes vidrieras, se elevan las alturas de los edificios, se cambia la pintura por el arte de la vidriera y se crea un nuevo tipo de edificio que es la catedral gótica. Así pues, este descubrimiento, el del arco apuntado y la bóveda de crucería derivada, genera también una gran evolución en la arquitectura. Más momentos importantes dentro de la historia de la arquitectura, para señalar que el de la revolución industrial no es el único. La transformación desde los muros de adobe, es decir, el adobe secado al sol, esa paja y barro y otros elementos en formas cuadrangulares secados al sol, al muro de ladrillo, la arcilla cocida en el horno a más de 1000 grados, que genera unos muros mucho más resistentes y que es lo que permite, además de estudios de empujes y fuerzas, a los romanos construir esos puentes y esos arcos de medio punto que hemos visto. Otro elemento importante y revolucionario es la aparición de las cimbras sobre todo de madera, que permiten la elevación y el fraguado de estos grandes edificios como las catedrales góticas. A ello se añade más adelante, ya en el Renacimiento, la aparición de las estructuras internas que sirven como armadura para elevar grandes obras de arquitectura e ingeniería también, como es el caso de la cúpula de Santa María de las Flores de Brunellesquilla en el siglo XV.
A partir de estas grandes revoluciones primeras, el resto de la arquitectura que se desarrolla con posterioridad a ellas son evoluciones, perfeccionamientos y experimentaciones a partir de todas ellas. Por eso llegamos de este modo a la arquitectura barroca, o después el siguiente movimiento, que sería el neoclasicismo con su correspondiente arquitectura que bebe en las fuentes clásicas. Así pues, en este breve recorrido hemos señalado cuáles son las aportaciones principales y más revolucionarias de la arquitectura para llegar a nuestro punto de inicio, que es la revolución industrial. Y una vez aquí vamos a abordar cuáles fueron esos elementos también que cambiaron la imagen de la arquitectura a partir de este siglo XIX y ya empezaba a hacerlo en el siglo XVII y XVIII. Entonces, primero, vamos a ver, por ejemplo, cómo se origina el término revolución industrial. Este término fue acuñado en el siglo XVIII ya por diversos autores. Tenemos, por ejemplo, las cartas de Louis-Guillaume Otto. A todos ellos los vemos aquí, donde empieza ya a hablar de esta revolución. Lo mismo sucede con textos guardados de Jérôme Adolphe Blanqui, a quien también vemos aquí. Friedrich Engels terminó de dar forma a este término y contenidos de la revolución industrial y lo que supuso socialmente, y finalmente el historiador y economista inglés Arnold Toynbee fue el que dio la forma completa al concepto de revolución industrial. ¿Qué inventos principales son los que acompañan a esta revolución industrial que agiliza la economía, cambia las estructuras sociales y, como digo, aumenta el nivel de productividad y transforma los modos de vida? En primer lugar, en la revolución industrial acontece la aparición de la máquina de vapor. Hay que reconocer que la máquina de vapor ya había aparecido antes de James Watt, concretamente en 1712, gracias a Thomas Newcomen. Este ingeniero había elaborado una máquina de vapor rudimentaria para bombear el agua de los pozos mineros, pero gastaba muchísima energía todavía, no era aplicable a otros modos o modelos de producción porque, como digo, gastaba muchísima energía. Será después, en sus estudios en la Universidad de Glasgow, cuando James Watt en 1764 empiece a experimentar modificaciones que permitan reducir la pérdida de energía y lo consigue reducir de un 0,5% a un 60% menos de energía perdida. De este modo, esta máquina empieza a tener otro tipo de aplicaciones más allá de estas bombas para extraer el agua de los pozos mineros. Tenemos a James Watt con un esquema de esa máquina que fue perfeccionada gracias a la colaboración entre James Watt y Matthew Boulton, al que vemos en esta imagen, consiguiendo así, al incorporar un condensador autónomo, la máquina de vapor que empezó a ser aplicada en otras funciones industriales, no solamente en las minas, a partir de 1775. Esta máquina dio la posibilidad de perfeccionar la fabricación de cilindros perforadores y a su vez los necesitaba. He aquí una de estas primeras cadenas de producción, elementos que aparecen que son necesitados por otros que a su vez permiten su fabricación. Gracias a este suministro de cilindros perforados, la industria inglesa empezó a notar un gran avance. El siguiente paso en esta evolución de la revolución industrial y que influye también en los dos hallazgos anteriores es el aumento de la producción del hierro gracias a la aparición sobre todo de los altos hornos, aunque profundizaremos un poquito más en la clase de hoy en este tema. La aparición de los altos hornos hace que el hierro poco a poco tenga sus correspondientes perfecciones para ser aplicado en distintos formatos, usos, no solamente en las fábricas, en la maquinaria, elementos de la vida doméstica, también en la construcción y en la arquitectura.
sobre todo por la transformación de los combustibles, como veremos, del carbón vegetal al coque, etcétera, de tal manera que la producción inglesa empieza a ser tal a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX que se convertirá en el mayor productor de hierro de esta época. Y eso favorecerá la elaboración de distintas infraestructuras, como veremos un poquito más adelante. Una industria del hierro que también llegará, por supuesto, hasta nuestras fronteras, hasta España. Para ilustrarlo les proyecto aquí esta imagen de Vicente Cutanda, un pintor español del siglo XIX, en cuya trayectoria aparecen numerosas imágenes referidas a la industria española del hierro, especialmente en el norte de España. Bien, a estos avances se suma después también la aparición del telar mecánico inventado por Edward Wright en 1784, que permitía a este telar mecánico, cuyo esquema estamos viendo aquí, pues la fabricación de tejidos de una manera extraordinariamente rápida a través de este sistema de rodillos. Hay que decir que hasta llegar a este punto ya se habían venido sucediendo distintas modificaciones y avances en la industria textil. Tenemos la máquina de hilar con rodillos, la lanzadera voladora, la máquina de cardar, algunos otros mucho más conocidos, como por ejemplo la hiladora Jenny, a la que estamos viendo aquí, que fue inventada por James Hargreaves en 1764. Pero gracias sobre todo al telar mecánico de Edward Cartwright, que se empieza a implantar en las grandes superficies de producción de tejidos, es de nuevo como Inglaterra se convierte en uno de los grandes exportadores de este material. Después, otro momento importante en la revolución industrial es la aparición de las máquinas herramientas. Es decir, gracias a todos los inventos anteriores y a esos avances, se consiguen fabricar piezas para herramientas o herramientas en sí mismas que a su vez sirven para formar parte de los engranajes que contribuyen a la fabricación de nuevos elementos. Esta es la cadena a la que me refería anteriormente y hablando de estas fabricaciones de máquinas herramienta nos puede venir a la memoria la imagen, como no, de la película de Charles Chaplin, Tiempos modernos, donde también se ilustra qué supone para la vida humana la revolución industrial, las cadenas humanas, la producción en masa, los distintos aparatos, la adaptación de este nuevo personal, etcétera, a este nuevo mundo que es el de las máquinas. Asimismo, también se produce otra gran mejora que es la del acero, que ya veremos en qué consiste el acero. Al principio era un producto bastante costoso de conseguir hasta que apareció la técnica del acero en crisol en 1740 gracias a Benjamin Hartmann. Gracias a esta técnica se abarata la fabricación del acero y empieza a tener más usos y aplicaciones que en un principio, cuando todavía era muy costoso de elaborar. A su vez, se unen a estos nuevos medios los avances en la química. Se desarrollan nuevos productos que también favorecen la producción industrial. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, perfeccionado en 1756 gracias a John Roebuck, consigue que antiguos recipientes se sustituyan por otros mucho más barato, hechos a partir de vidrio, pero como digo, reduciendo los costes en su fabricación. Otro avance importante es el nuevo método para la producción del carbonato de calcio, descubierto por Nicolas Leblanc en 1791, que permite la aplicación industrial de este carbonato de sodio al vidrio, al textil, al jabón y al papel, favoreciendo también su mejora de calidad y su productividad. También tenemos que señalar el desarrollo del hipoclorito de calcio, gracias sobre todo a Charles Tennant en 1800. ¿Esto qué supone? El blanqueamiento de los tejidos en un periodo de tiempo mucho menor que el que se venía utilizando hasta ahora, que consistía entre días y meses. Gracias a este elemento químico, este blanqueamiento es óptimo y se consigue realizar en un tiempo mucho menor, que pueden ser solamente unas horas.
Y si en el siglo XVI en el siglo XV la aparición de la imprenta había sido una total revolución que se prolonga después, sobre todo a partir del siglo XVI, y ello contribuye también al desarrollo del pensamiento, la divulgación de las ciencias y de pensamiento político también. En esta época en que nos movemos, en la revolución industrial, hemos de hablar de la máquina de papel continuo, también llamada máquina Fourdrinier, debido a los grandes promotores que fueron dos hermanos papeleros, Silly y Henry, que apoyaron económicamente el proyecto de Nicolas Louis Robert, que fue el inventor de esta máquina que conseguía, a través de un bucle de tela metálica, generar tiras, rollos larguísimos de papel que ahorraban igualmente costes, aumentaban la producción y con ello aumentaría también la producción de libros y todo lo que ello podía reportar a la sociedad de la época. De hecho, estas máquinas de papel continuo, únicamente mejoradas técnicamente a lo largo de las décadas, son las mismas que se vienen utilizando hoy de manera generalizada en las plantas de producción de papel actuales. Por otro lado, hemos de hablar también lo que supone la revolución industrial, la mejora en los transportes. En un primer momento son los ríos y los caminos los principales medios de transporte utilizados. Por ejemplo, el carbón se trasladaba hasta los ríos, que después en barcas se podía llevar a su vez a otros puntos y lugares a través de estas vías fluviales. Los animales lo hacían por tierra, las barcas lo hacían por vías fluviales y los barcos a través de las vías marítimas. Inglaterra, al ser un lugar en el que la red de carreteras era en un principio algo deficiente, a diferencia de lo que sucedía en Francia, va a explotar y a mejorar sobre todo sus canales. A partir de aquí empieza a aparecer una industria de construcción de canales para generar toda una red de transportes a partir de estas esclusas que se van abriendo en todo el territorio inglés. Se reducían los costes de transporte porque una barca permitía transportar una mayor cantidad de materiales que un carro tirado por caballos. Así también se aumentaba el volumen de materia transportada. Por lo tanto, todo eran ventajas. Es así como a partir de la segunda mitad del siglo XVIII empiezan a abrirse nuevos canales de una forma cada vez más abundante en todo, como digo, el territorio inglés. Tenemos aquí la apertura del canal de Manchester ya en 1894, y es que la apertura de estos canales llega desde el de Bridgewater en 1761 al del Támesis Severa en 1789 hasta este canal de navegación de Manchester, que llegó a ser en su momento el canal de navegación más grande del mundo. Pero los ingleses, no conforme con mejorar sus redes fluviales de transporte, deciden mejorar la deficiente red de carreteras. Hasta este momento las carreteras eran de mala calidad porque estaban gestionadas por las parroquias locales y también mantenidas económicamente. Sin embargo, empieza a formarse un sistema de fideicomisos y este es el origen de las autopistas de peaje. El pago por el uso de estas autopistas permite a su vez su mejora, ese sistema que hoy en día también seguimos manteniendo. Toda esta red de autopistas se abre desde Londres a partir de mediados del siglo XVIII. A partir de estas redes empieza a poderse difundir incluso los sistemas del Royal Mail para poder hacer el correo a distintos puntos del territorio, y desde Londres aumenta esta red de carreteras, como digo, hasta el siglo XIX. Los transportes utilizados en esta red consistían en carros con tiros de caballos para las mercancías pesadas, carga en caballos individuales para cargas más ligeras. Después tendríamos las diligencias para el transporte de personas de alta clase social y los carros de transporte para las clases más humildes. Pero hemos de llegar, por supuesto, claro, hasta el ferrocarril. El ferrocarril, es decir, estos carriles por vías férreas de hierro, en un primer momento eran utilizados en las minas para el transporte del carbón. Eran tirados por caballos y devueltos por pequeñas y rudimentarias máquinas de vapor hasta su lugar de origen.
Esto fue lo que dio origen al primitivo transporte por ferrocarril público, que en un principio estaba tirado también por caballos. Estos son los primeros ferrocarriles, a los que después, una vez que la máquina de vapor ha avanzado y se ha introducido definitivamente en las vías mineras, se adapta también al transporte de personas. Y esto sucede a partir de 1825 con la inauguración de la línea Stockton-Darlington. Posteriormente, el avance del ferrocarril será vertiginoso. Este es uno de estos primeros días en que se utiliza esta línea. Y digo, el avance será vertiginoso, empiezan a despertarse los entusiasmos por este nuevo medio de transporte tan veloz y tan rápido en comparación con el transporte ecuestre, y se convoca en 1829, bueno, esta es otra imagen que representa ese trayecto desde Stockton hasta Darlington, bien celebrado por los que pudieron participar en, digamos, la fletación de esa primera línea férrea. Y luego, como digo, en 1829 se convoca un concurso de locomotoras a vapor para cubrir el trayecto Liverpool-Manchester. El ganador es George Stephenson con su locomotora Rocket, y a partir de aquí no hemos sino de asistir a la evolución. Aquí tenemos esta línea entre Liverpool a Manchester, que por cierto, por otra parte, unía dos grandes ciudades para la industria y el comercio, como son Manchester, con gran crecimiento industrial en esta época, y Liverpool, gran ciudad portuaria igualmente. De este modo es, como digo, que asistimos a esta evolución, desde el transporte ferroviario tirado por caballos a las futuras máquinas, primero de carbón, y después ya van evolucionando hasta las que conocemos hoy en día. ¿Cuál es la consecuencia? Una de las consecuencias de la fabricación de estas líneas de ferrocarriles, pues que la mano de obra utilizada en ellas, cuando termina su trabajo, se queda con los brazos cruzados, se acumula la mano de obra en las ciudades, que suple la falta de la misma también en otras industrias que se utilizan para la fabricación, como hemos visto, las plantas de acero, la fábrica de papel, otras maquinarias, y es así como aparece ese hacinamiento que anunciaba al principio en las ciudades. Bien, vamos a ver, bueno, este es el origen también de las revoluciones obreras y de todas sus demás derivadas. El último invento que veremos antes de abordar nuestros tres materiales estrella de hoy será la luz de gas urbana. Esto también transforma los modos de vida, porque gracias a la aparición de esta luz de gas, que sustituye a las antiguas lámparas de aceite, gracias a el logro alcanzado por William Murdoch, que consistía en purificar el carbón quemado en los altos hornos producía un gas que él consiguió, como digo, purificar de azufre, de amoníaco, hidrocarburos pesados, y no solo purificarlo, sino almacenarlo y distribuirlo. Esto es lo que permite que esta luz de gas aparezca no solo en el interior de las viviendas, sino en el alumbrado público. ¿Y qué consecuencias tiene, aparte de la aparición de mayor cantidad de faroleros que ahora tienen que encender este tipo de lámparas de gas? Contribuye a la transformación de la vida urbana, porque se prolongan las horas de apertura de las tiendas, de funcionamiento de las fábricas, de vida nocturna incluso en las propias casas, y esto transforma no solamente la vida, sino incluso también los temas que aparecen en la pintura, como se puede comprobar en el arte impresionista y en las pinturas y en los artistas de finales de siglo y principios del siglo XX. Pues bien, este es el pequeño recorrido por los grandes inventos y perfeccionamientos que aparecen en la Revolución Industrial, lo que suponen, y ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias directas de los tres materiales que ya hemos mencionado superficialmente, que son el hierro, y también veremos el cristal y el hormigón. Voy a cambiar la presentación para pasar a esta siguiente parte, y vamos a comenzar viendo cómo vamos a pasar
Desde aquí, este es el Crystal Palace del que hablaremos con detalle el próximo día. Pero ¿cómo pasamos de este inmenso edificio que desgraciadamente no se conserva, todo él construido con paneles de cristal? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo pasamos a este punto? Pues tenemos que empezar haciendo un pequeño repaso, porque quizá otros materiales, como por ejemplo el hierro, los conozcamos un poco más, pero nos hemos preguntado alguna vez cuál es el origen de nuestras ventanas, de nuestros vasos, de todos los elementos de cristal o de vidrio, si lo queremos llamar con precisión, que hoy utilizamos. Pues bien, antes de que se consiga la pasta vítrea, que no es otra cosa que mezcla de cuarzo, sílice, natrón y otros minerales que fundidos a una altísima temperatura que supera los 1000 grados, consiguen componer una pasta vítrea, maleable, moldeable, que es la que da lugar, una vez que se templa, al vidrio actual. Pero antes de llegar ahí me gustaría hacer un pequeño repaso por la historia de este interesante material, aunque sea muy rápidamente, para comprender lo que supone llegar a un pabellón entero cubierto todo el de cristal, como es el Crystal Palace. Pues bien, tenemos que partir de la obsidiana volcánica que ya se utilizaba en la edad de piedra para construir. Sobre todo es un material bastante semejante en calidad al vidrio que va a aparecer después. Se utilizaba, como digo, para realizar herramientas de corte afiladas. Posteriormente empiezan a aparecer los primeros rudimentos hechos del primer vidrio, que se han encontrado sobre todo en el Antiguo Egipto y en Mesopotamia, porque aquí las condiciones de conservación eran las óptimas para este tipo de material. Pero los primeros objetos de vidrio que encontramos datan de mediados del tercer milenio antes de Cristo y suelen ser cuentas que se utilizan en collares, porque no sé si les ha pasado a ustedes, pero a veces asistimos y visitamos museos arqueológicos y vemos en civilizaciones extraordinariamente antiguas objetos ya realizados de vidrio. Entonces, ¿cómo llegaban hasta estos elementos? Es lo que intentamos ver aquí. Pues lo primero son cuentas que probablemente fueran restos de otros productos realizados en material vitrio o en loza, que se redondeaban y se hacían unir en forma de collares y pulseras para aprovecharlos. Pero hemos de decir que es en Egipto donde aparecen los primeros objetos realizados en un vidrio tan extraordinario como este. Entonces ellos empezaron a generar esta pasta vítrea a partir de la fundición de estos materiales, que van a ir perfeccionando con el tiempo hasta pasar de estos recipientes en vidrio de color hasta conseguir, añadiendo sílice, natrón, como digo, y otros elementos, el vidrio transparente que hoy conocemos. Es en la edad de bronce, en distintos tesoros, como por ejemplo el tesoro de Ajotep, en el siglo XVI antes de Cristo, cuando empiezan a aparecer estos elementos. A ellos se añade también la llamada fayenza, que es un tipo de cerámica muy rica en cuarzo, que es lo que hace que tenga un aspecto vítreo muy parecido al vidrio y que fuera muy apreciado también en Egipto. Las técnicas se van perfeccionando hasta que aparecen las primeras manufacturas e incluso exportaciones de este material. Estas primeras vasijas manufacturadas, que ya datan del siglo XV a.C., eran realizadas en su gran mayoría a través de este sistema, que es el del núcleo moldeado. Ese álcali de vidrio es así como se denomina, que consistía en estas piezas minerales fundidas a altas temperaturas, se manejaba del siguiente modo. Una barra de hierro, una barra metálica en general, a la que se añadía un núcleo que estaba compuesto de arena y de arcilla. Este núcleo se cocía y había tres modos de incorporarle el vidrio. Bien a través de esos cristales vítreos que se intentaban adherir al núcleo de arcilla y de arena, bien a través de la pasta vítrea aplicada en hilos que se iban colocando de forma continua,
o bien directamente sumergiendo la pasta vítrea fundida, ese núcleo de tierra y de arcilla. Después se sometía a una temperatura determinada bastante elevada para que ya cristalizara, se dejara enfriar y después, como el interior se contraía por efecto del calor, se tiraba de la barra metálica, se extraía el núcleo y obtenemos el resultado final, que luego después tenía distintas formas dependiendo de la forma que se diera al núcleo central. Como vemos, era una técnica bastante sofisticada y muy antigua. Las incrustaciones se hacían aparte, las asas, los adornos, distintas decoraciones. Y el color se conseguía añadiendo otros materiales que transformaban la calidad original de esa pasta vítrea primordial o primera. A partir de este siglo, del siglo XV, esta técnica se va extendiendo por todo el Próximo Oriente, llega hasta Asia Occidental, llega hasta Creta, y en la cultura micénica se han encontrado objetos como estos, incluso más antiguos, también como vemos de extraordinaria calidad y ya muy transparentes, porque no dejó de mejorarse la técnica para conseguir esta transparencia. Como digo, Mesopotamia también se va a hacer un gran productor de vidrio. Hay un parón a partir del siglo IX a.C. y después se recupera la producción después de una crisis por distintas circunstancias históricas hasta la Alejandría ptolemaica, cuando despierta de nuevo esta industria del vidrio. Y hemos de tener en cuenta que incluso ya en el 650 a.C., en distintas tablillas cuneiformes, cuyo ejemplo lo tenemos aquí en época de Asurbanipal, y que se han encontrado en bibliotecas antiguas, ya aparecen manuales donde se explican los métodos, algunos de los métodos que hemos aclarado anteriormente, sobre cómo utilizar esta pasta vítrea, cuáles son las técnicas, a través, como digo, de esta escritura primera. Luego las técnicas van variando a lo largo de la historia. Tenemos la técnica de Millefiori, que consistía en generar distintos cilindros de varios colores de vidrio que se colocaban juntos en un molde, se cocían y después se obtenían este tipo de lozas que se utilizaban para distintos recipientes. Contamos incluso con descripciones de cómo es el origen de este vidrio. Como son todas estas descripciones, son míticas y leyendas, pero son interesantes. Dice Plinio el Viejo que fueron los comerciantes fenicios los primeros en tener o asistir a este hallazgo. Dice, la tradición cuenta que estando atracado en este lugar un barco mercante cargado de salitre, es decir, nitrato potásico, los mercaderes estaban preparando su comida en la playa y al no tener piedras para apuntalar sus vasijas, utilizaron trozos de salitre de los guardados en el barco, que al fundirse se mezclaron con las arenas de la orilla. De ahí fluyeron chorros de un nuevo líquido translúcido y así se originó el vidrio. Es la leyenda más popular sobre el invento del vidrio. Después, con el tiempo, aparece el conocido soplado de vidrio en el siglo I a.C., en las costas también fenicias. Como digo, se mejoran las técnicas para conseguir el vidrio transparente. Alejandría se convierte en una de las grandes productoras y en Roma no solamente tenemos ya estas sofisticadas vasijas y recipientes hechos todos ellos con vidrio soplado, sino que empieza a utilizarse la construcción y esto es lo que nos interesa a nosotros, porque hay constancia de ventanas construidas, especialmente se han encontrado en Herculano y en Pompeya a partir de estas placas de vidrio. Aquí tenemos una escena, una pintura encontrada en Pompeya donde aparece representada una ventana y aquí tenemos los restos en una casa de Herculano de una de estas ventanas y aquí algunos otros restos de estas pastas vítreas todavía translúcidas cuando se hacen a tan gran escala, pero que ya tentaban a ser ventanas. Luego, con el tiempo, el vidrio se perfecciona hasta llegar a la actualidad. Tenemos el vidrio forestal en el centro y norte de Europa. Se llama forestal porque se utiliza la potasa obtenida de ceniza de madera combinada con arena que genera este extraordinario vidrio ya desde el año 1000 y que se desarrolla hasta el año 1700, hasta el siglo XVIII. Estas son muestras del siglo XV, vemos ya una gran maestría en la industria del vidrio. Posteriormente es cuando acontece
En la época medieval, la aplicación del vidrio con sus colores, las plomadas y su mayor perfeccionamiento en las catedrales góticas y sus grandes ventanales. Y posteriormente ya, para ir acabando este apartado de la historia del vidrio, tendríamos el cristal de Murano, como no, que es el que se fabrica en la isla de Murano, cuando las fábricas de cristal veneciano se trasladan aquí, después de sufrir en el siglo XIII Venecia un grandísimo incendio. Murano se convierte en un extraordinario fabricante y exportador de cristal de una grandísima calidad a partir ya del siglo XIII, porque utilizaba una arena fina y muy cara existente en las costas de esta zona y que por lo tanto de ella tenían el monopolio y el uso exclusivo. De hecho, a los maestros vidrieros de la isla de Murano se les prohibía trabajar en otros lares, en otros lugares, y tenían un contrato, por así decir, de exclusividad. Por eso el secreto se mantuvo en estas fábricas de Murano, que aún hoy siguen produciendo cristal. Y el segundo gran centro y el gran perfeccionamiento lo alcanzaríamos en el cristal de Bohemia. ¿Cuál es la característica de este cristal que empieza a desarrollarse también a partir del siglo XIII? Pues que a la potasa añaden tiza, es decir, yeso y greda, y consiguen un vidrio mucho más estable que el italiano y que tiene como característica su excelente corte y la gran capacidad de acoger imágenes grabadas. Es lo que distingue este cristal de Bohemia, tan famoso hoy en día, cuya calidad y valor incluso se ha equiparado al de las joyas y las gemas, porque, por ejemplo, Caspar Lehmann, un maestro cristalero del siglo XVII, realizó piezas extraordinarias, como digo, de calidad de joyería para Luis XV, la reina María Teresa, emperatriz de Austria, etc. Pues bien, es comprendiendo y teniendo en cuenta esta evolución tan fascinante del vidrio como llegamos hasta nuestro edificio estrella, que veremos, como digo, con más detalle el próximo día, que es el pabellón de cristal, el Crystal Palace. Sin embargo, ¿cómo llegamos? Ahora el siguiente paso sería a obtener estas grandes planchas, porque esto es un edificio de grandes dimensiones, grandes planchas de cristal. Hemos visto el soplado de vidrio, pequeñas ventanas en la arquitectura de Roma y las vidrieras góticas que están hechas por partes, es decir, cada celda en la que está dividida una vidriera gótica es un cristal independiente, pero no son grandes planchas. Entonces, ¿cuándo se llega a esto? Pues justamente unas pocas décadas antes del pabellón, en 1832, la British Crown Glass Company será la que se encargue de generar, de producir y fabricar este vidrio en plancha. Se soplaban grandes cilindros de vidrio que se mantenían blandos, se aplanaban en unas superficies y en unos rodillos, se cortaban, como podemos intuir aquí en estas imágenes, y después se sometían a otro cocido para hacerlo mucho más resistente, y es así como se hicieron las grandes primeras planchas de vidrio destinadas a ventanas, a estaciones de ferrocarriles y a pabellones como el Crystal Palace a partir de mediados del siglo XIX. Luego aparecen numerosos perfeccionamientos de esta técnica, como por ejemplo el obtenido gracias a los hermanos Pilkington, que a finales del siglo XIX consiguieron el llamado vidrio colado con alambre, que es el llamado Wired Glass, mal llamado Gregorian Wired Glass porque se asimila a la época gregoriana, aunque trasciende esas fechas, pero que consistía en reforzar el vidrio a través de esta estructura metálica de tal manera que fuera aún mucho más resistente que el anterior. Y como digo, a partir de aquí se suceden de forma vertiginosa distintas mejoras, entre ellas sobre todo también, pero ya en el siglo XX, el vidrio flotado, gracias también a los hermanos Pilkington, bueno, a la fábrica que le sucede y que toma su nombre. Ahora se llama vidrio flotado porque la pasta de vidrio, recordemos ese originario alcalí egipcio, mezclado con óxidos metálicos, aquí tenemos la pasta vítrea, pasa por un metal líquido, una superficie de metal líquido, se va haciendo cada vez más plano, más rígido, pasa
por un departamento dedicado al corte y así se generan los grandes vidrios que hoy forman parte de nuestras ventanas cotidianas. Las ventanas modernas se fabrican sobre todo a partir de este invento del vidrio flotado y, como digo, a medida que avanza el tiempo lo que se consigue son perfeccionamientos de este sistema original que encuentra su génesis en el siglo XIX y que es parte de toda la evolución que hemos visto. Y es así como llegamos a nuestras ventanas modernas y a sus grandes paneles de cristal, responsables, como veremos también, de los grandes paneles de cristal que hoy componen los rascacielos. Esto en cuanto al vidrio. Vamos a conocer ahora, resumidamente, el material siguiente, que es el hierro. ¿Qué sucede con el hierro? Bueno, aquí tengo escritas las definiciones para que quede muy claro de una manera lo más resumida posible la gran complejidad desde el punto de vista químico que supone explicar el hierro. El hierro puro, como digo, ahí no se encuentra en la naturaleza y siempre forma parte de minerales. ¿Qué es lo que se hace? Pues que a estos minerales, donde está incrustado, por así decirlo, asimilado ese óxido de hierro, se les somete a altas temperaturas a través de diversos combustibles. Primero carbón vegetal, que es el obtenido a partir de las cenizas de madera, después se cambia al carbón mineral y luego al coque, que es un combustible obtenido a partir de la destilación del carbón mezclado con otros elementos. Entonces, esta es la progresión en la evolución de los combustibles. De este modo, sometiéndolo a estas temperaturas, se extrae el hierro del mineral del que forma parte y se obtiene el arrabio. Ahora voy a poner un esquema donde todo se ve más claro. Y se busca siempre la calidad más pura del hierro. Entonces, a partir de aquí se genera el hierro forjado, que es una aleación de hierro con un contenido de carbono muy bajo. ¿Cómo se suma el carbono al hierro? A través, digamos, del vapor que se obtiene de estos combustibles, y es un contenido de carbono inferior al 0,8%. Se obtiene en hornos bajos hechos con cerámica, que calientan el material por debajo de su punto de fusión para que así no se mezcle en exceso con el carbono, porque se busca la máxima pureza, y se trabaja con forja y sus aplicaciones son puentes, barras, decoraciones, etc. Luego tenemos el hierro fundido, que es una aleación de hierro con un contenido de carbono bastante alto, entre el 2 y el 4%. Se obtiene en altos hornos. ¿Por qué altos hornos? Porque cada vez la temperatura es mayor y se necesita un mayor espacio para facilitar el depósito o la separación entre la escoria y el material que nos interesa, que es ese arrabio sobre el que luego después se actuará. Aquí otros minerales contribuyen también en la aleación. Es el menos resistente, se utiliza para piezas de maquinaria, otros tipos de piezas independientes, y se trabaja a partir de moldes, a diferencia del forjado. Y luego tenemos el acero, que es la aleación de hierro con un contenido de carbono hasta un 2%, y para aumentar su resistencia se añaden metales como el cromo para que no se oxide y otros como el manganeso, el cobalto. Se utiliza, como digo ahí, para estructuras, especialmente en arquitectura, y para máquinas, y se dan diversos sistemas siderúrgicos. Entonces, este es un pequeño esquema sobre cómo se fabrica el hierro. Entonces tenemos el mineral donde se contiene ese óxido de hierro, una serie de sustancias fundentes, y el carbón de coque, que como digo es esa destilación de carbón bituminoso a altísimas temperaturas para eliminar el alquitrán, los gases y el agua. Se busca con ello, como digo, se obtienen estos lingotes de arrabio que luego se transforman a través del uso de otro tipo de hornos. Tenemos el horno de cubilote, tenemos también el sistema por charcos. Diversas técnicas para trabajar el hierro empiezan a aparecer a partir de mediados del siglo XVIII en adelante, aunque ya se trabajaba con estas técnicas primitivamente a principios de este mismo siglo. Después se van, como digo, perfeccionando los sistemas, los hornos. Aquí tenemos un horno eléctrico para la obtención del acero, una cuchara de colado para la obtención del hierro, en sus diversas calidades, como digo, dependiendo del carburante o combustible que se usen en estos altos hornos. Gracias al perfeccionamiento de estos sistemas en Inglaterra, el
el hierro en barras va a ser uno de sus principales productos de fabricación que va a exportar a prácticamente toda Europa, y a principios del siglo XIX va a ser el gran importador y casi prácticamente exportador, perdón, no va a importar este tipo de material. Lo que se buscaba sobre todo y finalmente se consigue es la mayor pureza de este material para conseguir su mayor resistencia y fiabilidad cada vez en obras de mayor envergadura. ¿Cómo se hace eso? Pues incorporando la caliza. De esta manera se elimina la contaminación de azufre en el hierro y se consigue un hierro mucho más puro. O bien se utiliza la caliza entre los materiales de la combustión, o bien se utiliza también el carbón de menor contenido de azufre posible. Por eso, lugares en donde este carbón se encuentra es donde se construye la mayor cantidad de altos hornos. Eso pasa en España, por ejemplo, porque hubo ese boom de altos hornos en el norte de España, porque se encontraron yacimientos de carbón con un índice de azufre muy bajo, que es un gran contaminante degenerador de la calidad del hierro. A partir de aquí, numerosos sistemas, desde el encapsulado hasta el pudelado, el soplado en caliente, la mejora de los hornos, siempre buscando la menor pérdida posible del hierro por el aumento de la escoria y perfeccionando cada una de las variantes del hierro. Este es un ejemplo de hierro forjado en un bajo horno cerámico, que se trabaja, como decíamos, mediante la técnica de la forja, y se consiguen este tipo de elementos en la arquitectura que se pueden ya aplicar a gran escala y en masa, en serie, gracias a la fabricación industrial. Así lo vemos en barandillas, en soportes, en distintos objetos que intercalan toda la arquitectura. Pensemos, por ejemplo, en el modernismo, en el Art Nouveau, en el Jugendstil, que se nutre en gran medida de estos elementos. Y aquí en esta imagen tenemos también hierro fundido en los capiteles y en las columnas, que, como hemos dicho, se hacía a partir de este hierro colado y se trabajaba con moldes. De ahí también la fabricación de cañones. Empezamos a ver también el vínculo entre estos desarrollos tecnológicos de materiales y las futuras y desgraciadas guerras mundiales, en las que también contribuyen estos avances, y por lo tanto también cambian los modos de decorar los edificios. Sin conocer estas innovaciones tecnológicas no tendríamos el conocimiento exacto de por qué los edificios empiezan a transformar su altura, incluso sus elementos decorativos, como estamos viendo aquí. Y luego después pasamos a las estructuras de acero. ¿Qué hacen estas estructuras? Pues que permiten la construcción de elevadísimos edificios. ¿Por qué? Porque el acero también, desde el punto de vista estructural, permite manejar los empujes, las fuerzas y las tracciones de los edificios de una manera mucho más precisa y efectiva. Y por eso también el acero empieza a moldearse de tal manera que se pueda dejar incluso a la vista y no solamente formar parte de las estructuras internas de los edificios. De este modo comprendemos también cuál es el origen de nuestra arquitectura moderna, que es la aparición del acero y su perfeccionamiento. Pues bien, esto en cuanto al hierro. Y ya entramos en la recta final de nuestra clase de hoy, para abordar lo que sería el hormigón. Y ya terminaríamos. Bien, pues vamos a ver ahora un pequeño resumen también de lo que es el hormigón y lo que supone su aparición, que contribuye a la mejora de la arquitectura junto con el hierro y junto también con el cristal, y da lugar a todos los edificios que conoceremos a partir del próximo día. Entonces, ¿qué es el hormigón? El hormigón realmente es cemento más agua. Perdón. ¿Y qué es el cemento? Pues el cemento es la piedra caliza a la que se le añade arcilla, que son calcinadas y molidas, y a las que se les añade yeso para evitar esa contracción al fraguar con el agua. El mortero es otro tipo de variante, que es cemento más grava o arena. Es decir, es el cemento cuando se le añade la arena junto a él. Bien, después tenemos cómo se le da forma
al hormigón? Pues a través de la técnica del encofrado, es decir, a partir de cajones de distintos materiales, sobre todo de madera, se le deja que se seque y que se fragüe, a diferencia del ladrillo que se cocía o también del adobe que hemos visto que se dejaba cocer o calentar. Perdón, voy a beber un poquito de agua. Al sol, pues ahora se utiliza la técnica del encofrado. Y desde estas técnicas llegaríamos después a lo que sería el hormigón armado. ¿Y en qué consiste el hormigón armado? Pues es aquel hormigón al que se le han incorporado una estructura metálica interna de hierro o de acero. ¿Y qué es lo que permite o favorece este hallazgo? Pues algo no menos importante que lo que hemos visto hasta ahora. Y es que las estructuras donde juega un papel importante la compresión son satisfechas a través del uso del hormigón. Sin embargo, cuando hay que jugar ya con la tracción, el hormigón solo ya muestra sus primeras deficiencias y limitaciones. La tracción en estos muros de hormigón se consigue perfeccionar y librar gracias a la aparición del hormigón armado. Sin embargo, tampoco es un elemento nuevo, puesto que ya esta mezcla de yesos y calizas para unir sillares aparece incluso en la pirámide de Gizeh, ya en Egipto, nada menos que alrededor de 1270 años antes de Cristo. Asimismo, como hemos visto en el caso del vidrio, también sería un sistema perfeccionado por los romanos, que es lo que permite que consigan construir esos puentes, acueductos y esas ingentes obras de ingeniería, que es también gracias no solamente al mortero que ellos utilizan, sino también a la puzolana, a partir sobre todo, bueno, aquí tenemos un ejemplo de ese mortero utilizado, opus cementitium, que es así como se conoce en la ingeniería romana a este elemento aglutinante. En el Teatro de Mérida, como digo, también gracias a la puzolana, utilizando piedra volcánica del Vesubio, mucho más resistente mezclada con cal y con agua, que les permite, como digo, avanzar en la evolución de su ingeniería. Sin embargo, es ya en el 1759 cuando aparece la recuperación de este cemento romano para una construcción bastante singular, que es el faro de Eddystone, en Gales, construido por John Smeaton. Se le pide construir o fabricar el cimiento de este faro, que es el que se conserva porque luego después, a finales del 19, tuvo que ser demolido y reconstruido de un tamaño mayor, pero el cimiento realizado con este hormigón de origen romano aún se conserva en este lugar y es, como digo, de 1759 y buscaba sobre todo la resistencia, que durara bastante tiempo este tipo de construcción o de aglutinante para los cimientos del faro. Posteriormente, el cemento como tal empieza también a perfeccionarse y es cuando llegamos al momento en que se crea o aparece el cemento Portland, que es hoy todavía utilizado, muy famoso y conocido, a partir de 1824, gracias a Joseph Aspdin y James Parker, que mezclan caliza arcillosa y carbón calcinados a muy altas temperaturas, perfeccionan así la calidad del cemento, que tiene un color gris verdoso y de ahí viene su nombre porque ese color le asimila a la piedra típica de Portland y por eso se llama cemento Portland. La primera fábrica de cemento se abre 2 años después, en 1826, y se hace en la ciudad de Wakefield. Esta es la primera planta de fabricación de cemento. Empezamos a ver aquí ya y a reconocer esas altas torres propias de las fábricas y factorías de esta revolución industrial que definen el perfil de los extrarradios de las ciudades y después también de las ciudades. Hoy en día no se conserva porque justamente fue demolida para dejar pasar una vía férrea. Pero estas fábricas se fueron extendiendo por todo el territorio inglés. Llegamos también a esta planta de fabricación de cemento de Swancombe, en Kent. Uno de sus principales empresarios, John Beardsley White, se construyó
una casa enteramente realizada a partir de cemento, desde los muros, las tejas, los marcos de ventanas, todos estos elementos básicos fueron realizados a partir de este material del cemento. Incluso hizo unas pequeñas esculturillas, esos gnomos que vemos hoy en muchos de nuestros jardines. Pues bien, John Betley White fue el primero en fabricarlos a partir de este material de cemento. Posteriormente, este cemento fue mejorado con distintas técnicas, especialmente lo que es la base del cemento, que es el clinker, que es la caliza y la arcilla antes de ser sometidas al fraguado con el agua. Gracias a distintos avances, entre ellos el de Isaac Johnson, que perfecciona esta técnica. ¿Cómo? Aumentando la temperatura de estos hornos al máximo, porque descubrió que es de este modo como se aumentaba la resistencia después en el fraguado del cemento. Y a partir de estos distintos avances, que luego después dan lugar a un cemento de mayor o menor ligereza, dependiendo de su densidad y consistencia, llegaríamos al hormigón armado. Pero ¿cómo empieza a aparecer el hormigón armado? Pues son los jardineros, en este caso franceses, no ingleses, que empiezan a experimentar con el hormigón armado en construcciones muy pequeñas. Primero macetas. El primero en experimentar con él es Joseph-Louis Lambot, falta aquí una T, Lambot, que construye con cemento y unas varillas metálicas unos cajones para plantar naranjos. Pero no satisfecho con esto, él, que practicaba la pesca, decidió hacerse un barco con cemento. Y podemos pensar, ¿y cómo flota un barco con cemento? Pues bien, si el peso del agua desalojada es mayor que el peso del objeto, cualquier objeto flota, sea del material que sea. Pues bien, esta barquita, que se conserva todavía, fue mostrada por él mismo en una exposición universal en París a mediados del siglo XIX, y registró incluso una patente de lo que él llamó ferciment, es decir, la unión entre hierro, de ahí el férreo, y el cemento, para la construcción de este pequeñito barco. Y es la primera patente de hormigón armado que se ha registrado. Posteriormente tenemos otras aplicaciones de este hormigón. Tenemos a François Coignet, que es el primero que utiliza el hormigón armado para la construcción no ya de esos marcos, molduras, etcétera, como hemos visto en John Betley White, sino en las estructuras de un edificio que es su propia casa. Paradójicamente, este edificio, que es monumento desde 1998, como vemos ahí en las afueras de París, fue la primera casa construida con estos elementos estructurales, pero como vemos, pues está bastante descuidada. Pero realmente él lo hizo nada más que para aumentar la resistencia de esos elementos constructivos, para evitar que los muros se derrumbaran, pero no había un conocimiento exacto de cuáles eran las ventajas de utilizar desde el punto de vista de la construcción este nuevo material, que era el hormigón armado. Será después, en 1854, cuando William Wilkinson refuerza no solo muros, sino el techo y los pisos de una casa que estaba construyendo. Entonces, ¿qué se descubre aquí? Que Wilkinson ya había descubierto las ventajas del hormigón armado en el manejo de la tracción, no solamente de la compresión. Y ya en 1869 había una compañía estadounidense encargada de construir edificios que utilizaban este tipo de sistema, que era la Coignet Agglomerate Company, y el primer edificio fue erigido en 1872 con este sistema de hormigón armado, y es el Long Island Coignet Stone Company Building, que aún se conserva en Brooklyn y, como digo, fue levantado en 1872. Pero hemos de volver de nuevo, para alcanzar este nivel de perfeccionamiento de la técnica, a Francia otra vez. Y nuevamente nos encontramos con un jardinero, Joseph Monnier.
Este jardinero francés, en 1867, registra otra patente, que la registra de esta manera. Es un sistema de cubetas, cajas móviles de hierro y cemento aplicable a la horticultura, básicamente macetas. Descontento con la calidad de las macetas que utilizaba en sus jardines y en sus invernaderos, introduce esta malla metálica dentro de su estructura. Y en un primer momento, este hormigón reforzado, él dice que es aplicable a depósitos, estanques, elementos de jardinería, abrevaderos, pilas y otros tipos de macetas. Pero posteriormente, en 1877, por eso digo que había que regresar de nuevo a Europa, registra otra patente y dice que es una técnica más avanzada de refuerzo aplicada a columnas y vigas de hormigón, y en este caso aspira a que se aplique también a puentes, no solo a macetas y a otro tipo de construcciones civiles como los edificios. Este es el Pont du Châtelet, que es el primer puente reforzado con hormigón armado que sigue las instrucciones y las patentes dadas por Monnier. Entonces, ¿qué sucede con Monnier? Pues que su aplicación es experimental, puesto que él no tenía formación de ingeniero, él era jardinero y a base de prueba y error alcanza este sistema. Es una experimentación, valga la redundancia, empírica, pero todavía desconoce o practica sin coherencia total cuál es realmente la ventaja a la hora de aplicar esta estructura en los edificios, que es, como digo, la tracción. ¿Qué sucede? Pues que estos sistemas de Monnier son adaptados en el centro de Europa, ahora sí, por ingenieros, entre ellos Gustav Weiss, Konrad Freitag y Matthias Können, a los que tenemos en la imagen. Estos tres alemanes son los fundadores de la planta Weiss-Freitag, que perfecciona el sistema de Monnier y que ellos ya formulan desde un punto de vista mucho más racional y científico el uso del hormigón en estructuras como puedan ser los pisos y los techos de los edificios para manejar las fuerzas de tracción de los mismos y conseguir edificios altos con bajo coste, porque el hormigón era más fácil de elaborar y de trabajar que, por ejemplo, el ladrillo, con un encalado, un enlucido y una pintura. Después empiezan a aparecer también los primeros tratados que nos hablan de cómo utilizar el hormigón armado. Y en este caso hay que destacar a Tadeusz Hajat, que escribe el primer tratado ya en 1870, incluso antes de las patentes de Monnier, que ya intuye igualmente desde el punto de vista científico cómo funciona el hormigón. Pero y es que estamos en Inglaterra, sus intentos de que los experimentos que él había realizado con el hormigón antes de la década de los 70 fuesen implementados en la arquitectura, encuentran todavía reacciones adversas en Inglaterra y por eso pone por escrito cuáles son los resultados obtenidos. Es decir, deja un testimonio teórico, puesto que prácticamente en Inglaterra todavía no se confía en este nuevo sistema que ya estaba dando muy buenos resultados en sus primeros pasos en Francia. Y en Francia es donde encontramos al primer, digamos, gran impulsor del uso del hormigón armado, que es François Genevic. De hecho, el sistema Genevic se sigue utilizando hoy en día. Este sistema consiste en la producción fabril en grandes cantidades, perfeccionando las condiciones y temperaturas, maquinaria que hace posible la fabricación del cemento, así como las calidades del embarillado interior. Pues este sistema Genevic, con sus precisiones y sus detalles técnicos y tecnológicos, es el que se difunde por Europa a partir de la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. Genevic fue el creador de una grandísima empresa, así llamada, que consigue tener sucursales no solo en Francia y en Bélgica, puesto que es donde trabaja como ingeniero civil después de haber tenido su aprendizaje como albañil, como digo, en toda Europa, sino también llega hasta Egipto y hasta Estados Unidos. Su primera patente aparece en Bélgica en 1886 y titulaba así: Sistema de forjados tubulares de hormigón reforzado con elementos de hierro.
En 1890 ya se ha popularizado este sistema y lo explota comercialmente. En el año 92 registra una nueva patente que deja de manifiesto la mejora. Combinación especial de metal y cemento para la creación de vigas muy ligeras y de gran resistencia. Todo su afán era conseguir esa ligereza y al mismo tiempo una gran resistencia. Su expansión es espectacular, se organiza empresarialmente de forma muy eficaz, hay distintas sucursales, como digo, en todo el mundo y es capaz de fabricar estructuras como estas, que permiten una aplicación muy versátil en edificios de toda condición. En un primer momento eran fábricas, pero después, como vamos a ver, estas aplicaciones del hormigón armado se amplían a la construcción de viviendas y edificios de oficinas. Incluso su sistema de propaganda va a ser tan eficaz que publica su propia revista, en donde periódicamente expone las bondades de este nuevo sistema. Uno de sus principales lemas va a ser que el sistema evita los incendios de los edificios, puesto que al recubrir el acero o el hierro con el hormigón se conseguía evitar que el hierro o el acero se pudieran fundir y llevar a la ruina los edificios gracias a la protección con el hormigón. Publicita de esta manera la construcción de edificios, de puentes y de todo tipo de espacios a partir del empleo del hormigón armado. Entonces, empiezan a fabricarse los primeros edificios, como por ejemplo este que hoy se conserva todavía en el número 1 de la calle Danton en París. Es el primer edificio construido íntegramente con hormigón armado por Genevic, en colaboración con el arquitecto Edouard Arnault. Y como digo, hoy en día todavía se conserva. Entonces, ¿qué vemos en este edificio? Pues que se ha intentado sumar al aspecto bastante pobre, estéticamente hablando, del hormigón, las bondades de esta arquitectura que se estaba empezando a fraguar a finales del 19 y principios del 20, que son los primeros pasos del modernismo. Después, Genevic, como digo, expande toda su industria por Europa, llega incluso hasta Suiza y también hasta Polonia. Y empiezan a fabricarse ya a una escala mucho mayor distintos puentes utilizando el hormigón armado, más sofisticados y elaborados que aquellos primeros de Monnier, como veíamos en aquel puente primero. Después empiezan a aparecer, como digo, estructuras de hormigón armado en fábricas principalmente, como el Moulin de Loire de Perron Compagnie, como vemos en esta. Todavía se conserva esta fábrica. Aparecen otros puentes importantes que marcan un antes y un después, como en 1899, este puente de Camille de Houx en Châtellerault. ¿Y cómo hace Genevic para popularizar su aplicación en las viviendas? Pues haciendo un escaparate. ¿Y cuál es este escaparate? Su propia casa. Su propia residencia, que aún se conserva todavía, la Maison Genevic, experimenta con todo tipo de aplicaciones del hormigón armado, es decir, incorpora una terraza en voladizo, una torre minarete, de 40 metros de altura nada menos, que luego después será aplicada a torres de agua. También tiene jardines colgantes, desniveles y resaltes. ¿Qué pretendía con ello? Ilustrar la flexibilidad del material y la posibilidad de ser aplicado a numerosas partes de un edificio construido, desde esa torre que vemos en esta postal, testimonio de la gran popularización de esta casa, hasta esas terrazas en voladizo. De esta manera consiguió publicitar las bondades del nuevo material para la construcción de todas estas partes posibles de un edificio. Y esta sería la planta de la casa Genevic con todas sus posibilidades, como vemos estos salientes y terrazas en voladizo que pretendían dejar constancia de su gran resistencia. Y esta es la imagen aérea de esta casa con todas sus posibilidades. A partir de aquí empiezan a expandirse las aplicaciones, como digo, del hormigón armado y conservamos almacenes como este, Longueuil-Haute-Garonne, que hoy se conserva como biblioteca municipal. Y ya estamos a principios del siglo XIX. El Art Nouveau
debe mucho a las estructuras de hormigón armado y también de hierro, y es el que permite embellecer estos sistemas que, si fueran por sí mismos, resultarían bastante poco bonitos, por decirlo de alguna manera. Tenemos también otras construcciones en Francia que empiezan a utilizar el hormigón armado, como por ejemplo la Villa Majorelle en Nancy en 1901. Hay que decir que Genevic supo combinar la colaboración entre importantísimos ingenieros de cada país donde habría una nueva sucursal. Siempre contrataba a personal autóctono para potenciar el crecimiento de estas fábricas, junto con arquitectos. Por tanto, aquí encontramos un nuevo dato sobre esta simbiosis entre ingeniería y arquitectura, cuyos límites empiezan a no distinguirse a principios de siglo. Este es Les Cardons, en donde vemos cómo la aplicación también de los elementos decorativos forman parte de estos edificios de hormigón armado para embellecerlos. Es decir, que no poca parte en el desarrollo del modernismo o del Art Nouveau tiene la necesidad de embellecer estos edificios que de otro modo no serían hermosos. Es decir, también la decoración se pone al servicio de los nuevos materiales, y esta es la hermosísima fachada de este edificio. En Metz, cuando todavía es territorio francés anexionado, se construyen edificios como la estación de ferrocarril en 1905, también a partir de hormigón armado toda ella, o torres de aguas. Decíamos, esta torre que había construido Genevic sería modelo para torres de agua como esta, y no será la única en Europa. Otros edificios se empiezan a expandir por otros lugares también, como por ejemplo tenemos esta residencia de estudiantes en París en 1925, también realizada con hormigón armado. Otras obras de ingeniería importantes, como por ejemplo esta torre también de agua en Luzón en 1913. Y fíjense en un detalle muy interesante en la próxima edificación que vamos a proyectar, que es cómo el hormigón armado pasa a formar parte también de la arquitectura religiosa. Es una de las motivaciones por las cuales la morfología de la arquitectura religiosa, que hoy en día a veces ponemos en duda su belleza, pues se transforma por la incorporación del hormigón armado. Entonces aparecen construcciones de iglesias como estas. Aquí encontramos este punto de inflexión también en la arquitectura religiosa, la aplicación de los nuevos materiales. Es uno de los propiciadores de este punto de inflexión. Este es el interior de la iglesia, que genera, como vemos, una imagen muy distinta del interior de un espacio religioso. Se siguen aplicando estas tecnologías, como digo, fuera de las fronteras francesas. Este es el puente del Risorgimento en Roma. Incluso también en Italia no solamente se aplica a puentes, sino a la reconstrucción de edificios tan importantes como va a ser, por ejemplo, el Campanile de San Marcos en Venecia, que sufrió un accidente, un derrumbe en 1912 y que fue reforzado con hormigón armado gracias al invento de Genevic. Y luego después, ya para ir terminando, ya voy concluyendo, tenemos el primer rascacielos, fue europeo, y es el Royal Level Building en Liverpool. Es el edificio que en sus tiempos fue más alto, construido con hormigón armado, 98 metros de altura. Primer rascacielos, rompiendo los tópicos, está en Liverpool realmente. Es el primer edificio, como digo, más alto construido en hormigón armado. Y, como decíamos, llega el hormigón armado hasta el Cairo. De ese hormigón está construido el Museo Egipcio y fue realizado en 1896. Y por último, tendríamos esta catedral de Poti, imitando a Santa Sofía, también en Georgia, nada menos. Hasta aquí llega el hormigón armado. Entonces, como decíamos, el hormigón armado puede tener esta variante tan hermosa y tan bella como hemos visto en estos edificios. ¿Qué sucede, sin embargo? Que no todas las posibilidades económicas dan lugar a ese tipo de edificaciones tan bellas, y como hemos visto en esa iglesia, a veces el hormigón armado da lugar a un tipo de edificios no tan hermosos, y por tanto también aparece una arquitectura
que define gran parte de la primera mitad de la arquitectura del siglo XX. Pues bien, este es el compendio de los tres materiales principales, cristal o vidrio mejor dicho, hierro y hormigón, que dan lugar a la arquitectura que vamos a estudiar a partir de ahora y que serían incomprensibles en su génesis, morfología, usos y aplicaciones sin haber hecho este previo recorrido por la revolución industrial, sus avances, sus nuevos inventos y lo que generan y ocasionan. Es así como llegaremos el próximo día no solamente a estudiar los pormenores del Crystal Palace, sino también de esta extraordinaria construcción, entre otros edificios que veremos, que es la Torre Eiffel. Pues bien, me he extendido un poquito, pero era un tema bastante amplio que había que detallar en la medida de lo posible. Siento quizá esa prolongación un poquito de más de su tiempo, pero espero que les haya resultado interesante y en unos minutos, si quieren hacer comentarios, preguntas, aportaciones, etcétera, pues es su turno. Impresiones o ninguna cosa. Ha quedado todo bien clarito y bien. Sí, José. Sí, Milagros, ¿no? Yo creo que ha sido muy interesante, ¿no? La génesis que nos has hecho, ¿no? Los inicios de los materiales y para ponernos un poco en situación, ¿no? Me ha resultado una clase tremendamente interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Francisco. Y tenía la mano levantada también Bruce. Bruce. Bueno, simplemente para agradecerte y decirte que he aprendido mucho sobre mi propio país y me parece increíble tantos inventos. Pensamos que las cosas van muy rápidos hoy día, pero en aquellos tiempos también las cosas que se inventaron en tan poco tiempo era una cosa increíble y principalmente en dos países al principio, que era Inglaterra y Francia. Era una cosa tremenda. Y la otra cosa que me ha sorprendido, que nunca había pensado, era el cambio en los skyline que has dicho, que pasaban las ciudades de ser skylines con iglesias a ser fábricas y chimeneas, lo cual era impresionante. Y enhorabuena por tu inglés, que lo has mejorado mucho, de verdad. Muchas gracias. Gracias, Bruce, por los tres comentarios. Y es verdad que impresiona de dónde vienen todos los inventos que hoy parece que comprendemos de primeras y lo vertiginoso de sus avances. El aprecio de los skylines es verdad que es llamativo cómo se transforman a partir de todos estos hallazgos. Y bueno, pues también te agradezco que me digas que viniendo de ti lo tomo como una valoración muy a tener en cuenta, que haya mejorado mi pronunciación del inglés. Gracias, Bruce. Pues bueno, si no hay más comentarios o aportaciones, pues entonces, como he quedado con Bruce, voy a terminar de descargar la grabación, la guardo, se la envío para que la distribuya y así los compañeros ausentes la podrán tener y ustedes también para repasarla o verla desde el principio, si se han incorporado tarde, etcétera. Así que nada, pues muchísimas gracias por su atención y nos vemos entonces el lunes próximo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Milagros. Gracias, hasta luego.